Actualmente nos encontramos en una situación a nivel mundial donde quizá podría decirse que se está cumpliendo la carta del juego de rol Illuminati sobre la plaga de demonios. Ante tanta presión de la oscuridad para el cumplimiento de sus agendas totalitarias y la implantación de un nuevo orden económico-social, orquestado por las mismas mentes arcónticas y alienígenas que vienen controlando y manipulando a la humanidad desde hace millones de años, se sigue activando el programa de dependencia y la necesidad de buscar un salvador externo, un nuevo Mesías o una especie alienígena benefactora que por fin venga a salvarnos. Todo programación de control arconte. Una de las actividades constantes que realizan los adeptos a la oscuridad, muchos conscientemente y otros con total inconsciencia y totalmente controlados y manipulados, son los rituales. De muchos tipos y características, son puertas abiertas a la acumulación de energía para la apertura de portales e invocación constante de entidades interdimensionales. Como si estuviésemos visionando una película de terror, estas legiones de demonios cada vez más extensas se preparan para seguir con sus fines de conquista y parasitación total de esta dimensión, intentando impedir la próxima liberación de esta humanidad, torciendo y manipulando la línea temporal para desviarlo hacia la fusión con la dimensión oscura, donde, entre el programa de hibridación, transhumanización, cambio total de valores y biología humana, y un largo etcétera, que ya se empieza a dejar ver sin pudor. Dentro del mundo energético y etérico es común encontrar alguna de estas entidades acoplada o parasitando a personas. Este acoplaje se puede dar de diversas maneras y diferentes niveles de intensidad. Puede darse una simple succión energética, una cierta influencia mental para realizar algún tipo de acción, un control mental para inducir comportamientos, personalidades y ser dirigidos, e incluso anulación total de la personalidad del huésped para ser sustituida por la de la entidad que toma el control total del parasitado. A este tipo de parasitaciones más severas se las suele llamar posesiones, y según algunos cultos religiosos, tienen la creencia de que para atajar estas posesiones ha de hacerse según sus rituales y por el poder de sus potestades, llamándose comúnmente exorcismos. Según la Enciclopedia Católica, el exorcismo es el acto de echar o sacar demonios o espíritus malignos fuera de las personas, sitios u objetos que supuestamente poseídos o plagados por ellos o que son susceptibles de llegar a ser víctimas o instrumentos de su malicia. Por regla general, el exorcismo tiene que ser realizado por alguien con la autoridad. No obstante, según algún exorcista en la diócesis de Roma, señala que también lo puede realizar un laico, con la diferencia de que no se le denominará exorcismo, sino plegaria de liberación, y no podrá basarse en el ritual romano. Según la religión católica, existirían tres tipos de exorcismo: el exorcismo bautismal, el cual se realiza antes del bautizo; el gran exorcismo, el cual consistiría en el acto de expulsar al demonio que se encuentra dentro del cuerpo de una persona; y el exorcismo realizado a las cosas y lugares. Para estos casos, el exorcista debería realizar una súplica a la divinidad para expulsar a los demonios, ante lo que se conoce como infestación demoníaca. Existen diferentes métodos para lo que se conoce como exorcismo, según el tipo de religión, doctrina o ritual que se esté utilizando. Siguiendo con el ritual romano, que es el más popular gracias a las películas como El Exorcista, etc., en este ritual el exorcista ingresará al lugar de la celebración con los ornamentos adecuados, que junto con los fieles del culto hará la señal de la cruz. Bendice el agua, mezcla el agua con la sal, y posteriormente el exorcista y los fieles se arrodillarán y comenzarán con las letanías, entre otras oraciones, agregando, de ser el caso, algunos nombres de santos. Revisando el texto del ritual, posteriormente se invoca y hacen peticiones a diferentes arcángeles y demás deidades de esta religión. Vamos a exponer nuestra opinión sobre este asunto, indicando que respetamos las creencias de cada uno y que cada cual tome las decisiones que cree oportunas. Nosotros realizamos distinciones sobre lo que es posesión y no compartimos esta forma de lo que es llamado exorcismo, ni las de similar método. Cuando un ser o entidad, no necesariamente un demonio,
se encuentre lo que podemos decir físicamente dentro de un cuerpo, no tiene por qué haber posesión como tal, es decir, control total o a alto grado sobre la persona parasitada. Esto ocurre con algunos parásitos energéticos y astrales tipo larvas, por ejemplo, lo que llamamos acoplarios, que aunque puedan estar en el interior físico, por decirlo así, parasitando los canales energéticos de las personas y hasta puedan tener cierto grado de influencia sobre ella, no la controlan totalmente. Cuando una entidad con alto grado de influencia y control se encuentra en el interior de la persona, ya sea un demonio, entidad astral, cáscara astral, alienígena o de cualquier tipo, a esto lo llamamos inoculación o padecer un inóculo, y está más cercano a lo que se conoce como posesión. Pero para este tipo de parasitación o infestación profunda sobre la persona, la entidad no tiene por qué estar en su interior, puede estar simplemente acoplada o ejercer influencia a distancia, dependiendo mayormente de lo que el parasitado llegue a permitir normalmente involuntariamente. Pero también pueden darse por rituales, invocaciones, contratos, apertura de portales a través de Ouija, por ejemplo, o de similar efecto e incluso voluntariamente. Estos tipos de parasitaciones más severas se pueden dar por no tener el campo energético suficientemente trabajado o fuerte, por una programación mental, emocional e implantación profunda que someta la voluntad y empoderamiento de la persona, relegando el alma a segundo plano y encapsulando su fuerza e influencia sobre la vida física de la persona y en muchas ocasiones aferrándose a una falsa espiritualidad, normalmente con cultos de cualquier tipo e índole, ya sea en nombre de un dios o en nombre de un diablo. Las entidades arcónticas manipulan en cualquier sentido. En estos rituales de exorcismo, como por ejemplo el que hemos comentado durante el ritual romano, lo que sucede o sucedería, según nuestra opinión, en la gran mayoría de los casos, serían teatrillos simulados por las propias entidades arcónticas para crear comederos energéticos, entre otras cosas. Si bien sería cierto el padecimiento del parasitado, se formaría una suerte de actuación o recreación donde al final la entidad finge ser vencida o abandonar el proceso para seguir el juego, aunque a veces también es realmente expulsada, incluso con estos rituales o por otras entidades. A menudo es necesario repetir estos rituales de exorcismo muchas veces para conseguir aparentemente su propósito, y en ocasiones tras un tiempo tienen que volver a empezar de nuevo. Pero, ¿habría exorcismo o limpiezas reales de estas entidades? Según nuestra opinión, sí, pero con otros métodos. En última instancia, el poder del alma es la que liberaría y expulsaría a la entidad, es decir, nuestro propio poder interno. Podemos ver grabaciones de exorcismo o liberaciones realizadas, por ejemplo, por Corrado Malanga, donde ayuda al alma o ánima de la persona a liberarse por sí misma, haciéndola consciente de la situación. El alma, conexión real con la fuente original, es la que daría acceso a la frecuencia vibracional necesaria para expulsar o limpiar la entidad o entidades que estén realizando la llamada posesión, directa o indirectamente. Otra forma de liberación es conocer el nombre de la entidad, normalmente un tipo de demonio, o el sigilo al que está atado y utilizarlo para obligarlo a abandonar el huésped, aunque no somos partidarios de comunicar directamente con entidades. Entonces, ¿en estos rituales tipo religiosos nunca se libera al parasitado realmente? Sucede que el propio liberador o exorcista estaría procurando involuntariamente la parasitación e implantación de los fieles, como ocurre también, por ejemplo, en algunas terapias tipo New Age, cayendo en el engaño de las entidades arcónticas que le hacen creer que son con esas ceremonias e invocaciones como se les expulsa. Esto se ve claramente en algunos libros sobre exorcismos, que hay que leer con cuidado, pues tienen una fuerte programación arcóntica. Repetimos que esto es solo nuestra opinión y que respetamos las creencias de cada uno, que cada cual decida. Sí, podría darse el caso de que realizando el ritual romano o similar se expulsara realmente a la entidad, pero, por ejemplo, que de alguna forma y por convicción del exorcista llegase a acceder al poder de su alma, que se llegase a acceder y estimular el alma del poseído, o llegar a conectar con la fuente original indirectamente por capacidad propia o al referirse a alguna deidad que realmente es almada, conectándose a ella. Pero según nuestra opinión no sería lo más recomendable. O incluso también puede darse que la entidad arcóntica invocada tipo Yahvé en el ritual expulse a la otra,
pero estableciendo el contrato, parasitación e implantación sobre el exorcista, el exorcizado y los presentes. Todo esto es bastante complejo e iremos ampliando información según nuestras posibilidades. En conclusión, y como siempre decimos, habría que fomentar el empoderamiento, nuestra esencia álmica y conciencia, como parte del origen primordial, e ir dejando atrás la necesidad externa y programación que arrastramos.